En el antiguo Israel, cuando la palabra del Señor era rara y las visiones escasas, un joven llamado Samuel crecía en el templo del Señor en Silo. Desde su nacimiento, Samuel fue dedicado a Dios por su madre, Ana, como cumplimiento de una promesa hecha en un momento de profunda oración. Bajo el cuidado del anciano sacerdote Elí, Samuel aprendía los caminos del servicio a Dios. Cada día en el templo seguía un ritmo sagrado. Samuel se levantaba temprano, ayudaba en las tareas diarias del templo y observaba con atención todo lo que Elí hacía. Su vida estaba marcada por una inocente devoción. Aunque no comprendía completamente los misterios de la fe, tenía un corazón dispuesto. Elí veía en Samuel a un niño obediente y respetuoso, y a menudo le hablaba de la grandeza de Dios, de su poder y de su fidelidad. «Recuerda, Samuel», le decía a Elí, «el Señor siempre escucha a aquellos que le buscan de todo corazón. Mantente puro y sincero en tus intenciones, y Dios te guiará». Samuel absorbía las enseñanzas de Elí, pero en su interior había preguntas. ¿Cómo era escuchar la voz de Dios? ¿Sería una voz fuerte como un trueno o un susurro suave? A pesar de su curiosidad, Samuel confiaba en que cuando fuera el momento adecuado, Dios se revelaría a él. Una noche, después de un día de labores, Samuel se fue a descansar en su lugar habitual dentro del templo, donde el arca de Dios estaba custodiada. El silencio de la noche era profundo, interrumpido solo por el suave resplandor de la lámpara de Dios, que aún ardía. Mientras Samuel dormía, una voz lo despertó. «Samuel, Samuel». El joven se incorporó rápidamente, convencido de que Elí lo había llamado. Corrió hacia el anciano sacerdote y dijo: «Aquí estoy, ¿me llamaste?». Elí, aún somnoliento, negó con la cabeza: «No te he llamado, hijo. Vuelve a acostarte». Confundido, Samuel regresó a su cama. Poco después, la voz lo llamó de nuevo. «Samuel». Nuevamente, el niño se levantó y fue corriendo hacia Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamaste?». Pero Elí, una vez más, le dijo que no había sido él. «Vuelve a acostarte, Samuel», le indicó con una mezcla de ternura y desconcierto. Cuando la voz lo llamó por tercera vez, Samuel corrió una vez más hacia Elí, pero esta vez, Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al niño. Con voz suave, Elí le dijo: «Ve y acuéstate, y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel obedeció, su corazón latiendo con fuerza. Se acostó nuevamente, esperando, y entonces el Señor lo llamó por cuarta vez: «Samuel, Samuel». Con una mezcla de temor y reverencia, Samuel respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». El Señor habló a Samuel, revelándole un mensaje que sacudiría la casa de Elí. Dios le dijo que el juicio estaba por venir sobre Elí y su familia por causa de la maldad de sus hijos, quienes habían deshonrado el templo y no habían sido corregidos. Samuel escuchó atentamente, aún sin comprender completamente la magnitud de lo que había recibido, pero sabiendo que era una palabra sagrada y pesada. A la mañana siguiente, cuando Samuel se levantó, el peso del mensaje divino pesaba sobre sus jóvenes hombros. Temía contarle a Elí lo que el Señor le había revelado, pero sabía que no podía esconder la verdad. Cuando Elí le pidió que no ocultara nada, Samuel, con un corazón valiente, le contó todo lo que Dios le había dicho. Elí, aunque afectado por la noticia, aceptó el juicio de Dios con resignación. «Él es el Señor. Que haga lo que bien le parezca», fue su respuesta. Y así, el joven Samuel se dio cuenta de la seriedad de su llamado y de la responsabilidad que conllevaba ser un profeta del Señor. Este evento marcó el inicio del ministerio profético de Samuel. A medida que crecía, también crecía en sabiduría y en la gracia de Dios. Todos en Israel supieron que Samuel
era un profeta fiel, alguien que escuchaba y obedecía la voz del Señor. Samuel se convirtió en un líder espiritual y en un juez sobre Israel, guiando al pueblo con la misma obediencia que mostró aquella noche, cuando respondió al llamado de Dios. La historia del llamado de Samuel es un poderoso recordatorio de la importancia de estar atentos a la voz de Dios en nuestras vidas. Como Samuel, podemos estar inmersos en nuestras actividades cotidianas, sin esperar que Dios nos hable de manera tan directa. Sin embargo, Dios sigue llamándonos, tal vez no con una voz audible, pero sí a través de la oración, las Escrituras o incluso las circunstancias de nuestra vida. La obediencia de Samuel nos enseña que responder al llamado de Dios no siempre es fácil. Puede implicar enfrentar verdades difíciles o asumir responsabilidades que nos parecen demasiado grandes para nosotros. Pero es en nuestra disposición para decir, habla, Señor, que tu siervo escucha, donde encontramos nuestra verdadera vocación y propósito. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de ruidos y distracciones que pueden ahogar la voz de Dios. Pero sí, como Samuel, nos mantenemos sensibles y dispuestos a escuchar. Dios puede usarnos para cumplir sus propósitos de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Así que, cuando sientas que Dios te está llamando, no temas responder. Confía en que, al igual que con Samuel, Dios te guiará y te equipará para la tarea que te ha encomendado. Su plan para ti es bueno, y aunque no siempre lo entendamos al principio, su voluntad se revelará con claridad a medida que caminamos en fe y obediencia. Que esta historia te inspire a buscar activamente la voluntad de Dios en tu vida, a estar atento a su voz y a responder con la misma fe y valentía que mostró el joven Samuel. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y cuando decimos sí a su llamado, comenzamos un viaje que nos lleva a un propósito mayor en su reino.